Dios te bendiga, hermano. En esta hora vamos a tomar unos momentos para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Antes quisiera leerte un salmo, que es el Salmo 34, y dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, y lo oirán los mansos y se alegrarán. Porque en esta hora no tomamos estos momentos para alabar el nombre del Señor. Amén. Que nuestra boca declare su grandeza. Una vez más me acerco a ti con libertad en adoración. Tú eres mi Dios, tu hijo soy. Mi comunión contigo es una dulce bendición. Una vez más me acerco a ti con libertad en adoración. Tú eres mi Dios, tu hijo soy. Mi comunión contigo es una dulce bendición. Dile Abba Padre, oh Abba Padre, oh Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Yo quiero estar en comunión, yo quiero estar contigo. Abba Padre, oh Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo, Señor. Yo quiero estar en comunión, yo quiero estar contigo. Dile una vez más, una vez más me acerco a ti en libertad en adoración. Tú eres mi Dios, tu hijo soy. Mi comunión contigo
queremos estar contigo, Señor. Queremos estar en tu presencia, Padre, y adorarte. Queremos reconocer, Señor, que tú eres digno de exaltación en esta hermosa hora, Señor. Queremos adorarte y darte la gloria y la honra merecida a tu nombre, Señor, porque solo tú eres digno. Santo es tu nombre, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor
tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Porque aún dentro de las necesidades, dentro de las pruebas, Señor, si tú estás presente, Señor, lo tenemos todo. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Espero que estén bien con su familia, con sus seres queridos. Hoy vamos a ver el tema que nos corresponde el día de hoy, miércoles. Y vamos a irnos al Evangelio de Mateo 11:10. Mateo 11:10 y 12. A ver qué dice la bendita palabra de Dios. Amén. Dice así la bendita palabra de Dios, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos en manos de Dios, que el Señor sea el que guíe esta enseñanza, que el Señor sea el que nos hable a través de su Espíritu Santo, que use este vaso para traerle honra y gloria a su nombre. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos una vez más a través de estos medios, Señor. Te pedimos, te rogamos que tú seas con nosotros a través de esta palabra, Señor, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre. Que podamos salir edificados esta tarde, Señor, y que podamos salir glorificando tu santo nombre, Padre. En tus manos ponemos estos momentos, Padre, en tus manos pongo a aquellos que han dispuesto su corazón de escuchar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que haga la obra, Señor, en cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, aquí la bendita palabra de Dios nos dice que solamente que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿verdad? Entonces dice que solamente los violentos son los que van a tomar el reino de los cielos. La pregunta es esta, ¿verdad? ¿Quiénes son los violentos? Un violento es una persona que no se va a dejar arrebatar aquello que le pertenece, ¿verdad? Un violento no es una persona que muy fácil tú le quitas sus cosas, sino que las va a defender, sino que las va a cuidar, las va a proteger. ¿Por qué? Porque le pertenecen. Y en el reino de Dios, en este caminar con Cristo, muchas veces vamos a sufrir violencia por parte del enemigo, el cual va a querer arrebatarnos nuestras bendiciones, va a querer arrebatarnos aquello que nos pertenece, va a querer arrebatarnos aquello que ya el Señor nos ha dado, ¿verdad? Así como podemos poner un ejemplo que es el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel, desde que se creó esta nación de Israel, ha sufrido violencia, ¿verdad? Siempre han querido quitarle su territorio. Todos los países que están alrededor siempre lo han querido destruir, le han querido quitar su territorio. Y uno de los que más los ha atacado es el pueblo palestino. Pero ellos saben que esa tierra prometida Dios se las entregó y usan la violencia para defenderlo y no se han dejado. No han permitido que el enemigo que es figura de los palestinos les arrebate aquello que el Señor ya les ha dado. Entonces, para que el enemigo no nos arrebate aquello que el Señor ya nos ha dado, tenemos que ser violentos con Él, ¿va? No tenemos que dejarnos, ¿va? Tenemos que defender aquello que ya nos ha dado. Quizás a ti te ha dado unos hijos, una esposa, un hogar, una familia. Tenemos que defenderlos. No tenemos que caer en la pasividad o en la conformidad o en el engaño de sentirnos seguros, ¿sí? Sino siempre tenemos que estar alerta, siempre tenemos que estar pendientes, porque dice la palabra de Dios que el enemigo es como un león rugiente, viendo a quién devorar, ¿verdad? Viendo a quién se descuida, viendo a quién se debilita, ¿verdad? Y a través de eso el enemigo observa al cristiano y es cuando quiere arrebatarle aquello que le pertenece. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que defender todo aquello que es para nosotros, todo aquello que el Señor nos ha dado. La pregunta es esta, hermanos.
¿Qué te ha arrebatado el enemigo? ¿O qué has dejado que el enemigo te arrebate este año? ¿Sí? Quizás te haya arrebatado tu economía, quizás tu salud. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho para que el enemigo no nos arrebate esas cosas que Dios ya nos ha dado? ¿Qué hemos hecho, hermanos? Nosotros tenemos que actuar, hermanos. No tenemos que dejarle todo a Dios. ¿Sí? Si Dios nos ha dado algo es porque Él confía que nosotros podemos cuidar bien de ello. Él confía y porque tenemos la capacidad, tenemos la imagen y semejanza de Él para poder cuidar y guardar todo aquello que el Señor nos ha dado, hermanos. ¿Sí? Entonces, no tenemos que ser cristianos pasivos, no tenemos que ser cristianos conformistas, no tenemos que ser cristianos débiles, sino tenemos que ser cristianos violentos, ¿verdad? Pero que esa violencia no la usemos contra nuestros hijos, contra nuestra esposa, sino que esa violencia la usemos contra el enemigo, contra aquellos enemigos que nos quieran arrebatar todo aquello que ya nos pertenece. Nosotros, quizás el enemigo quiera arrebatarte tus fuerzas, quiera arrebatarte tu fe, ¿verdad? Tu gozo, tu paz, tus riquezas, ¿sí? Y no nos vamos a dejar, hermano. No tenemos que dejarnos, no tenemos que estar pasivos, esperando que Dios lo haga todo, sino tenemos que defenderlo, tenemos que actuar. ¿Ustedes creen que el Señor nos llamó, nos rescató de las tinieblas a la luz para seguir igual, hermanos? No, el Señor no nos llamó, nos rescató de las tinieblas a la luz para seguir igual, ¿sí? Él no quiere que sigamos igual de tristes, de amargados, ¿verdad? Que sigamos igual de pobres. No, Él quiere bendecirnos. Él ya nos bendijo a través de Cristo Jesús. Ahora que somos sus hijos tenemos grandes bendiciones. Y tenemos que creerlas, tenemos que tomarlas con violencia. El enemigo quizás no las vaya a querer soltar, pero nosotros en el nombre de Jesús vamos a arrebatar todo aquello que nos pertenece, todo aquello que el Señor ya nos ha dado, hermanos. ¿Sí? Entonces tenemos que actuar con fe, tenemos que actuar con violencia, con seguridad, hermanos, creyendo así como Josué y Caleb. Cuando el Señor les prometió la tierra prometida, ellos dijeron, el Señor ya nos lo dio y se la vamos a arrebatar al enemigo, ¿verdad? Que este año, ¿verdad? Que este año no sea un año perdido, hermanos. Que este año no sea, podamos arrebatar todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Que este año no sea una religión, sino que vivamos el reino de Dios, que vivamos el Evangelio. El Evangelio es de bendición, no es de perdición. El Evangelio nos habla de vida, no de muerte. El Evangelio habla de prosperidad, no de escasez. Entonces nosotros tenemos que arrebatar, hermanos, tenemos que arrebatar esas bendiciones que el enemigo ha querido arrebatarlas o que quizás ya muchas nos ha arrebatado, ¿sí? Muchos dicen, quiero obtener esto este año, quiero hacer esto otro este año, pero ¿qué hacemos para obtenerlo? ¿Actuamos? ¿Somos violentos? ¿O estamos en la pasividad? Entonces, el cristiano no es pasivo, hermano. No tenemos que ser pasivos. Tenemos que ser violentos. Tenemos que arrebatarle a la fuerza esas cosas que nos pertenecen al enemigo, ¿sí? Y que este año, hermano, nosotros podamos obtener grandes bendiciones de parte de Dios. Aunque este año se vea muy duro, quizás muy difícil, pero a través de Cristo Jesús siempre vamos a poder obtener grandes bendiciones. Solo tenemos que creerle, solo tenemos que actuar y salir de ese conformismo, salir de esa pasividad, salir de ese confort y empezar a tomar aquello que nos pertenece, empezar a tomar aquello que ya el Señor nos ha dado. ¿Usted quiere seguir este año igual o acabar este año igual? Yo no, hermanos. Yo quiero acabar este año con bendiciones. Yo quiero acabar este año con gozo. Yo quiero acabar este año con paz.
Y tenemos que ponernos las pilas, hermanos. Tenemos que actuar, tenemos que meternos con Dios, tenemos que arrebatar a todo aquello que el enemigo nos ha querido quitar, hermanos. Entonces, tú y yo tenemos esa responsabilidad de no permitir que el enemigo nos arrebate aquello que el Señor ya nos ha dado. ¿Y qué debemos arrebatar este año, hermanos? ¿Qué debemos arrebatar? ¿Sí? Vamos a ver como número 1, Jueces 21:21. Lo primero que tenemos que arrebatar, algo muy importante. Dice Jueces 21:21, dice así la bendita palabra de Dios. Y estad atentos cuando veas salir a las hijas de Silo a bailar en corros, salir de las viñas y arrebatar mujer para sí. Que el propósito de este año, hermanos, sea arrebatar a nuestra mujer. ¿De qué la vamos a arrebatar? Quizás de la amargura, quizás de la soledad, de la tristeza, del desánimo, de la enfermedad. Muchas veces pensamos que nuestras mujeres están bien, pero muchas veces ellas sufren en la soledad y nosotros no nos damos cuenta. Muchas veces las vemos enojadas, las vemos indiferentes, tristes, frías, pero como ya nos acostumbramos a verlas así, pensamos que es normal, hermanos. Pero no es así. Quizás el enemigo quiera arrebatárnoslas a través de la amargura, de la tristeza, del desánimo. Muchas veces nosotros como varones conocemos más nuestros carros que a la esposa, ¿sí? Porque le ponemos más atención a nuestros carros que a nuestra esposa, hermanos. Y no debe ser así. Tenemos que conocer la condición de nuestra amada. Debemos estar pendientes a su forma de actuar, ¿sí? Quizás muchas esposas ya no quieran ir a la iglesia. Quizás muchas esposas ya sean indiferentes en las relaciones, ¿ah? Como pareja. Por eso es que muchos matrimonios cristianos son destruidos por un divorcio, porque no sabemos la condición o no conocemos la condición de nuestra amada. Y poco a poco el enemigo la mete más en la soledad, la mete más en la tristeza, la mete más en el desánimo, y nosotros no actuamos. Nosotros pensamos que es normal, pero no es así, varones. Hay algo que está ocurriendo con nuestra amada, con nuestra esposa. Y si no actuamos a tiempo, si no corregimos ese matrimonio, el enemigo lo puede destruir. Puede meter celos, contiendas, adulterios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos pasivos, no actuamos, dejamos que las cosas sucedan. Un divorcio no sucede de la noche a la mañana, hermanos. Un divorcio es poco a poco, ¿sí? Se va acabando el amor, se va acabando el contacto físico, ¿sí? Se va acabando la intimidad, la plática. Y todo eso empieza a destruir un matrimonio. Se va acabando la confianza. Y si nosotros no actuamos y arrebatamos a nuestra esposa de esa condición en la cual se puede estar encontrando, tarde o temprano, ese matrimonio va a llegar a un divorcio. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar en nuestro matrimonio. Tenemos que quizás hacer cambios en nuestra vida, en nuestra forma de actuar, ¿sí? Muchas veces pensamos que con dar el gasto ya es suficiente, pero no, la mujer necesita atención, necesita cariño, necesita abrazos, necesita platicar con alguien. Y muchas veces nosotros no somos esos varones
que prestan oído a platicar con ellas, que ponen atención a esos cambios que ellas tienen. No somos amables, no somos cariñosos. Y todo eso va mermando el amor de pareja. Nuestra cita nos dice que debemos estar atentos. La cita que leímos, la cita que nos dice Jueces 21:21, y estar atentos cuando veas salir a las hijas de Silo al bailar en corros, salir de las viñas y arrebatar mujer para sí. Entonces dice que debemos estar atentos. Eso quiere decir conocer la condición de nuestra mujer. Conocemos la condición de nuestra amada. Sabemos qué le preocupa. Sabemos sus problemas internos. Conocemos, varón, yo te hago esta noche esta pregunta, ¿conoces la condición de tu esposa? Pero muchas veces no. Dice también las citas, cuando vean salir a las mujeres, eso quiere decir tener visión, tener metas, tener estrategias para poder arrebatar a nuestras mujeres de esa situación en la que se encuentran. Dice también la cita que cuando veamos salir, dice que arrebatemos mujer para sí. Es decir, debemos tomar acción. Debemos actuar, hermanos. Debemos actuar para poder arrebatar a nuestras mujeres, a nuestras esposas, de esa condición en la cual se encuentran. Pero si no actuamos, si no somos violentos, con el enemigo, nos la va a arrebatar. Entonces, lo primero que tenemos que arrebatar es a nuestra esposa. Tenemos que tener un matrimonio firme, sólido, en Cristo Jesús. Un matrimonio donde nuestros hijos puedan ver el amor, ¿verdad?, la unión, la comunión en nosotros. Que nuestros hijos se sientan seguros en nuestro matrimonio, en su casa, a través de sus padres. Entonces, lo primero que tenemos que arrebatar ese año es eso, hermanos, a nuestra mujer. ¿Sí? Que este año nuestro propósito sea eso, arrebatar a nuestra esposa, arrebatarla de esa condición en la que se encuentra. Amén. ¿Qué otra cosa tenemos que arrebatar este año, hermanos? Apocalipsis 12:5 dice así: y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo será arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué otra cosa tenemos que arrebatar este año, varones, mujeres? A nuestros hijos. Muchas veces el enemigo nos quiere arrebatar a los hijos a través de las modas, a través de las costumbres, a través de las ideologías, ¿verdad?, a través de los amigos, etcétera, etcétera, ¿sí? Empezamos a ver quizás a nuestros hijos un poquito más rebeldes, que quieren ponerse un arete, quieren tatuarse, quieren oír cierto tipo de música, quieren vivir como el mundo lo hace, etcétera, etcétera, hablar diferente. Y si nosotros no ponemos atención y si nosotros no actuamos cuando vemos esos cambios que acabo de mencionar en nuestros hijos, el enemigo nos los va a arrebatar, el mundo nos los va a arrebatar, hermano. Y va a ser más difícil que nuestros hijos quieran caminar en los caminos de Dios, porque ya les gustó el mundo, porque ya les atrajo la cultura del mundo. Y a nuestros hijos les tiene que impactar no la cultura del mundo, sino el amor de Dios. Les tiene que impactar la gracia de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, con qué amigos andan nuestros hijos. Tenemos que tener cuidado cuando nuestros hijos ya no quieren ir a la iglesia. Tenemos que poner atención en hablar con ellos, el por qué ya no quieren ir a la iglesia, el por qué ya no quieren servir.
Tristemente hay muchos padres que en lugar de permitir que sus hijos sirvan en la iglesia, los ponen a trabajar. Y yo no digo que esté mal que trabajen tus hijos, pero lo más importante es que ellos aprendan el camino de Dios. Lo más importante para que la herencia más importante que le podemos dejar a nuestros hijos es la fe del Evangelio. Entonces, no descuidemos, hermanos, no permitamos que el enemigo nos arrebate a nuestros hijos. Hace tiempo una conocida permitió que uno de sus hijos empezara a juntarse con gente que no le transmitía valores. Y de repente el muchachito se empezó a tatuar, empezó a usar aretes, ¿verdad? Y los papás lo dejaron. De repente empezó a meter música del mundo a su casa y los papás lo dejaron. Después de cierto tiempo, cuando el niño ya empezó a entrar a una edad adulta, ya empezaba a llegar borracho, ya empezaba a llegar con amiguitas, con amiguitos, empezaban a tomar en la casa y desgraciadamente, ¿verdad? Esos hijos se perdieron. Porque no hubo unos padres que actuaron, que no fueron violentos con el enemigo, que no les pusieron un alto, no les estorbaron, sino en lugar de sacarlos del mundo, ellos permitieron que el mundo entrara a su casa. Y eso es muy peligroso, hermanos. Es muy peligroso cuando tú permites que el mundo empiece a entrar a tu casa. Es muy peligroso cuando tú permites que tus hijos empiecen a escuchar música mundana en tu casa. Cuando ellos empiecen a ver programas que no le edifican, películas que no le edifican, hermanos. Quizás mucha gente va a decir que somos muy religiosos o que somos muy exagerados, pero es mejor que nos digan religiosos, es mejor que nos digan exagerados, haber perdido a nuestros hijos en el mundo, hermanos. Cuando un hijo se pierde en el mundo es muy triste, hermanos. Cuando un hijo se pierde en las drogas o en los vicios es muy triste. El enemigo fácilmente te va a robar tu paz, te va a robar tu gozo, porque el hijo ya no llega, porque el hijo llega golpeado. Y eso te quita tu paz, tu gozo. Entonces no permitamos, hermanos, hermanas, que el enemigo nos arrebate a nuestros hijos. Sino que nosotros, ¿verdad?, actuemos. Cuando vemos que un hijo empieza a ser rebelde, cuando vemos que un hijo empieza a tener otros pensamientos, busquemos la ayuda. Estorbémoslo. Papá nos decía que es mejor estorbarles que darnos topes en la pared. Aunque se enoje, hermano, aunque haga berrinches, tenemos que pedirle la sabiduría a Dios para estorbarles, para no permitirles que el mundo nos los arrebate. Si el mundo te arrebata a un hijo y no te duele, hermanos, no va a haber nada que te duela. Si un hijo, que es algo de lo más preciado que tenemos, y no nos duele verlo perdido en los vicios, no nos duele verlo perdido en el mundo, no hay nada que te pueda doler más que la pérdida de un hijo. Entonces, seamos violentos, hermanos. Seamos violentos. No permitamos que el mundo que las modas, que este mundo nos arrebate nuestros hijos. Que este año podamos ir como familia con todos nuestros hijos a la iglesia, que podamos regresar con toda nuestra familia a la iglesia. Que no haya uno de nosotros que diga, es que mi hijo ya no quiso venir, se enfrió. No, hermanos, es triste ver familias, hijos chiquitos que lo llevan de chiquitos y cuando crecen ya no quieren nada con Dios. Ya están perdidos en vicio, ya están perdidos en el mundo. ¿Por qué? Porque no hubo unos padres que actuaron a tiempo, que fueron violentos.
¿Qué otra cosa tenemos que arrebatar, hermanos? ¿Qué otra cosa tenemos que arrebatar este año? Dice Joel 1:16, ¿no fue arrebatado el alimento delante de vuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de Dios? Este año tenemos que arrebatar la alegría y el placer de estar en la casa de Dios. Muchas veces se pierde el gozo de estar en la casa de Dios. Más con esta situación que estamos pasando, mucha gente que estaba medio tibia ahora ya está fría, ¿verdad? Y le va a ser difícil, ¿verdad? Le va a ser difícil querer volver a la casa de Dios. Entonces, cuando nosotros veamos que empieza a haber un desinterés por estar en la casa de Dios, un desinterés de estar escuchando las predicaciones del domingo, las predicaciones del miércoles, las predicaciones de los jueves. Cuando a nosotros se nos haga aburrido, se nos haga tedioso escuchar la palabra de Dios, eso es aguas, ¿sí? Aguas, porque eso nos muestra que nos estamos enfriando, eso nos muestra que nuestro corazón se está endureciendo. Eso nos muestra, ¿verdad?, que nos estamos volviendo, que la carne otra vez quiere volver a tomar dominio de nuestras vidas y ya no el espíritu. ¿Sí? Entonces no tenemos que permitir que el gozo, ¿verdad?, de estar en las cosas de Dios se apague, hermanos. No tenemos que permitirlo. Tenemos que encenderlo. Tenemos que estar. Una vez papá me decía, cuando tú no quieras ir al culto es cuando más tienes que ir, porque Dios va a hablar a tu vida. Y así es, ¿verdad? Nosotros desgraciadamente no podemos estar en la iglesia, pero para eso, ¿verdad?, estamos transmitiendo las predicaciones a través de YouTube. Entonces, no dejemos, hermanos, no dejemos de escuchar la palabra de Dios. Trae a tus hijos los días miércoles, los días domingos, reunámonos como familia y escuchemos lo que Dios quiere hablarnos a través de estas enseñanzas. No permitamos que el enemigo nos apague ese gozo, ese amor por las cosas de Dios, ese placer por estar en la casa de Dios, por estar escuchando las prédicas, ¿verdad? No dejemos que el enfriamiento llegue a nuestra vida. Cuando nos empezamos a enfriar es cuando nos apartamos del fuego. ¿Y cómo nos apartamos del fuego? Dejando de escuchar la palabra de Dios. Muchos ya no quieren estar en la casa de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás el enemigo les metió una idea, un pensamiento, no se preocupan por ti, no te hablan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no permitas que esos pensamientos hagan nido en tu cabeza, sino recházalos. Y aunque nadie te haya hablado, ante que tú sientas que no se preocupa por ti, pero hay alguien que sí se preocupa por ti. Y ese es Dios. Y tanto es así que no te ha faltado qué comer, no te ha faltado qué vestir. Dios sí se preocupa por ti. Dios te ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que tú y yo pudiéramos ser salvos. No le creas a la voz del enemigo, varón, hermana, joven. No permitamos que el enemigo nos robe ese gozo de estar en la casa de Dios. Que este año podamos arrebatar la alegría y el gozo de estar en las cosas de Dios, hermano. ¿Sí? Que este año podamos arrebatar ese gozo y esa alegría de estar como familia, como iglesia. Que cuando volvamos a congregarnos en la iglesia, regresemos con más gozo, con más alegría. Que regresemos con más fe. Que este tiempo de encierro, que este tiempo de apartamiento nos sirva para meternos más con el Señor. Ahora, en estos momentos es cuando más debemos buscar de Dios.
porque el enemigo está como león rugiente viendo quién devorar, quién se descuida, quién se empieza a enfriar, quién empieza a tener pensamientos negativos. Y yo no quiero ser uno de esos. Yo quiero regresar con más ganas a servir a la obra de Dios. Que podamos regresar, ¿verdad? Con más amor hacia los hermanos. Que podamos regresar con un espíritu servicial para la obra de Dios. Entonces, hermanos, no permitamos que el enemigo arrebate tu gozo y la alegría de estar en su casa, de estar en su presencia. Busquemos esa presencia. Busquemos reunirnos como familia a escuchar estas predicaciones, estas enseñanzas. Incita a tus hijos a que escuchen junto contigo las enseñanzas. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos, como matrimonio. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos, delante de nuestra familia. Y esa responsabilidad que tenemos es que no se apague ese gozo. Que ese fuego se encienda, Avivarlo. Que el Señor avive, todos los matrimonios, todos los hogares del Shaddai. Que ninguno de nuestros hermanos en Cristo del Shaddai se pierda, que ninguno de nuestros hermanos en Cristo del Shaddai se desanime, sino que todos regresemos con más gozo. Ese es nuestro anhelo, ese es el deseo pastoral que tiene la pastora, ese es el deseo celestial que tiene Dios, que lleguemos a su presencia encendidos, con ese gozo, con esa paz. Porque si el enemigo logra amargar tu vida, hermanos, fácil te va a desviar del camino de Dios. Fácil te va a robar tu gozo. Entonces, no permitamos que el enemigo haga estragos en nuestro interior. ¿Qué otra cosa tenemos que arrebatar, hermanos? Isaías 17:11 dice así la bendita palabra. El día que los plantes, los harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. ¿Qué otra cosa el enemigo nos quiere arrebatar? La cosecha, diga la cosecha. Hay que arrebatar todo aquello que hemos sembrado en el reino de Dios. Dice la bendita palabra que el que siembra cosecha. El que siembra cosecha, hermanos. ¿Cuántos de nosotros no hemos cosechado tiempo, dinero y esfuerzo en la obra de Dios? Yo creo que la mayoría. Hemos sembrado tiempo, dinero y esfuerzo en la obra de Dios. Y lo que esperamos es tener una cosecha, hermanos. Esperamos una cosecha en el reino de Dios. Esperamos que podamos, ¿va?, obtener una cosecha al 100%. ¿Sí? Hermanos, yo te invito a que no dejes de sembrar en la obra de Dios. Yo te invito a que no dejes de diezmar, de ofrendar, de servir en la obra de Dios. Yo doy gracias a Dios por los jóvenes, doy gracias a Dios por esos matrimonios jóvenes que ahorita están trabajando para poder transmitir estos videos, esas enseñanzas en YouTube, ¿verdad? Estamos viendo ese amor, ¿verdad? Estamos viendo sus talentos que el Señor les ha dado, que los están empezando a desarrollar, ¿verdad?, a través de estos medios. Yo doy gracias a Dios por todos aquellos que están haciendo que esto pueda llegar a los hogares. Yo los bendigo y le doy gracias a Dios por cada uno de mis hermanos que están haciendo esta obra. Yo sé que lo hacen con gozo, que lo hacen con alegría, y no nos cansemos. Dice la palabra de Dios que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. ¿Sí? Entonces, no nos cansemos de trabajar en la obra de Dios, hermanos. Pidámosles al Señor que nos dé fuerza, que nos dé fortaleza, que nos dé sabiduría. Entonces, hermanos, tenemos que arrebatar la cosecha. Debemos pelear la cosecha de este año. ¿Sí? Que podamos cosechar todo lo que hemos sembrado.
Que aprendamos a sembrar en la obra de Dios. Aprende a sembrar, hermano. Aprende a dar tus diezmos, aprende a dar tu ofrenda, hermano. El Señor es fiel y el Señor nunca se queda con nada. Tenemos que aprender a sembrar en la obra de Dios. ¿Qué otra cosa tenemos que arrebatar, hermano, este año? ¿Qué otra cosa? Ezequiel 24:25 dice así: y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebata a ellos su fuerza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, también sus hijos y sus hijas. A veces el enemigo ha querido arrebatarnos las fuerzas a través de las luchas o a través de las pruebas. Muchas veces nos sentimos cansados, débiles espiritualmente hablando, para seguir luchando por las bendiciones. Muchas veces puede llegar a nuestro pensamiento una idea de desánimo, decir, ya para qué seguir, ¿verdad? Los hermanos no responden, de embargo estamos haciendo esto, si la gente no lo valora, pero que el enemigo no nos robe nuestras fuerzas, hermanos, ¿sí? Que el enemigo no nos robe nuestras fuerzas, que no nos arrebate esas fuerzas. Dice la bendita palabra de Dios: venid todos aquellos que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Dejemos todas nuestras cargas al Señor. Dejemos todas nuestras tristezas, todas nuestras amarguras, todas nuestras heridas. Quizás tú en este tiempo no tienes trabajo. Quizás en ese tiempo tú no has visto la mano de Dios obrando como tú quisieras. Y eso te ha debilitado, eso te ha desanimado. Pero yo quiero decirte, hermano, que tomemos nuevas fuerzas. Y esas nuevas fuerzas solamente las vamos a poder tomar en la presencia de Dios. Muchas veces tenemos que reconocer que somos débiles, que no somos superhombres y que necesitamos de Dios, que necesitamos de los hermanos. Muchas veces el orgullo no nos permite reconocer o aceptar la ayuda que Dios nos quiere dar. Muchas veces no por vergüenza, ¿verdad? Por orgullo, no vamos con nuestra pastora, no vamos con los hermanos y decimos, hermano, pues la verdad me siento débil, me siento desanimado, ayúdeme, ore por mí. ¿Verdad? Pero no somos superhombres, hermanos. Todos necesitamos de todos. Todos necesitamos de Dios. Y que este año, hermanos, volvamos con nuevas fuerzas. Que este año podamos arrebatar, ¿verdad?, con violencia esas fuerzas que el enemigo quizás nos haya quitado. Para que podamos nosotros arrebatar a nuestros hijos, nuestra mujer, la alegría, el gozo de estar en la casa de Dios, o nuestra cosecha, necesitamos nuevas fuerzas. No tenemos que rendirnos. Tenemos que trabajar, actuar, hermanos. Tenemos que hacer lo necesario para poder arrebatar de las garras del enemigo a nuestros hijos. Tenemos que hacer lo que sea necesario para arrebatar a nuestra esposa de la amargura, de la soledad. Tenemos que hacer lo necesario, hermanos, para arrebatar ese gozo, esa alegría, para estar en las cosas de Dios. No dejemos que el enemigo sople y nos enfríe, sino que sea el Espíritu Santo el que sople y avive ese amor por la obra, avive ese amor por Dios, que avive ese amor por los hermanos. Tenemos que avivarnos, hermanos, tenemos que acercarnos al fuego, tenemos que buscar esa palabra que Dios tiene para nosotros.
No tenemos que permitir que el enemigo nos robe nuestra cosecha, hermanos. Tenemos que sembrar. Sembremos con fe, sembremos con alegría. Dice la palabra de Dios que Él se complace del dador alegre, hermano. Que todo lo que hagamos en la obra de Dios, que todo lo que demos para la obra de Dios sea con alegría, sea con gozo, que no sea una carga, hermano, sino que sea un placer servirle al Señor, que sea un placer sembrar en la obra. Hagámoslo con ese gozo para que podamos tener una gran cosecha a su tiempo. A su tiempo vamos a cegar, hermano. Yo te lo garantizo que si tú siembras, que si tú siembras en la obra de Dios tiempo, dinero y esfuerzo, a su tiempo tú vas a cegar. A su tiempo tú vas a ver esa gran bendición en tus hijos, en tu vida, en tu trabajo, en tu negocio. Porque Dios es Dios fiel. Entonces no nos cansemos, hermano. Hagamos todo lo necesario para poder este año cosechar grandes bendiciones. Aunque vemos que la situación está difícil, pero yo creo que es más grande el que está en nosotros, que está en este mundo. Y yo creo que Él es capaz de darnos esa cosecha, ¿sí? Esa cosecha que va a venir de parte de Dios. Esperamos también una gran cosecha de almas para el Shaddai. Yo creo que hay una gran cosecha, pero tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Si en tu familia hay alguien que no es cristiano, invítalo, hermano, invítalo a que vea estos tipos de videos. Háblale de Dios. Tenemos que estar sembrando la semilla, tenemos que estar sembrando la palabra para que el reino de Dios se establezca, para que el reino de Dios crezca, hermanos. Pero tenemos que sembrar para que la cosecha sea grande. Yo creo que este año es una oportunidad para poder sembrar en los corazones, en las vidas, en aquella gente que está necesitada. Entonces, no nos callemos, hermano. Seamos violentos. Que no nos importen las críticas, que no nos importe el qué dirán, que no nos importen las burlas y que sembremos en el reino de Dios. Y hermano, yo quiero decirte que si tú has perdido fuerzas este año, si tú te has sentido débil, espiritualmente hablando, te has visto desanimado, pidamos al Señor esta noche fuerzas, que nos dé nuevas fuerzas para seguir en este camino, para seguir trabajando, para recuperar fuerzas. Muchas veces llegamos a cansarnos, llegamos a fastidiarnos. Y es normal, hermanos, porque somos seres humanos. Pero recuperemos esas fuerzas en Cristo Jesús. ¿Qué te parece si oramos? ¿Qué te parece si pedimos nuevas fuerzas como de búfalo al Señor? Si alguien ha estado desanimado, si alguien ha pensado ya no regresar a la iglesia, si alguien ha pensado en irse a otra iglesia, Señor, que el Señor sea obrando. Que el Señor nos dé nuevas fuerzas. Cierra tus ojos ahí donde estás. Deja que esta tarde, noche, el Señor te abrace. Deja que esta noche el Señor toque tu vida, toque todo tu ser y te dé nuevas fuerzas. Amantísimo Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a ser hombres violentos, Padre. Ayúdanos a dejar toda conformidad, todo desánimo, Señor. Toda apatía, Señor. Ayúdanos a actuar, Padre. A no permitir, Señor, que el enemigo nos arrebate todo aquello que tú ya nos has dado, amado Padre. Te pedimos en esta hora nuevas fuerzas, Padre. Pídele al Señor nuevas fuerzas. Necesitamos nuevas fuerzas, amado Padre. Fuerzas de lo alto, fuerzas de parte tuya, Señor. Porque las luchas han sido duras. Porque los desiertos han sido difíciles, Padre. Por eso venimos a ti, Señor. Porque no somos superhombres, Padre. Porque somos débiles, Padre.
Y necesitamos de tus fuerzas, Señor, de tu poder, de tu autoridad, Padre, para continuar trabajando, para poder seguir haciendo las cosas con gozo, con alegría, Señor. Amantísimo Padre, si hubiera en estos momentos alguna persona que se ha sentido desanimada, que se ha sentido débil espiritualmente, yo te pido, Padre, que tú pongas tu mano poderosa sobre esa persona. Que tú transmitas nuevas fuerzas, Padre, a su espíritu. Que tú avives ese espíritu, Señor, que se está apagando, que se está enfriando, Señor. Sopla, Padre, sopla. Te pedimos, te rogamos, te suplicamos que soples aliento de vida, Señor, sobre toda la iglesia del Shaddai, Padre. Sobre todos los líderes, Señor, sobre todos los congregantes. Sopla, Señor. Sopla, Padre, de ese aliento de vida, Señor. Avívanos, Señor, enciéndenos más, enciéndenos con tu fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Enciéndenos, Padre, te necesitamos, amado Padre. Gracias te damos, Señor. Ponemos en tus manos también todas las necesidades que pueda haber en medio de tu pueblo, Señor. Si hay alguno que está enfermo, Señor, sopla aliento de vida, Señor. Trae sanidad, Señor, a sus vidas, Padre. En tus manos ponemos a todo el liderazgo, Señor, a todo el liderazgo, Padre. Que no caigamos en desánimo, que no caigamos en contiendas, en pleitos, en celos, Padre, sino que caminemos con un solo espíritu, Señor, con un solo espíritu, con una misma fe, Señor, con una sola fe, Padre, de establecer tu reino, Señor, en esta tierra. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, te alabamos y te glorificamos, Señor. Amén. Y amén. Bueno, hermanos, bendiciones, que te la pases muy bien con tu familia. Yo te invito a que no dejes de ver las transmisiones que se pasan los domingos, los miércoles y los jueves. Te esperamos el día de mañana, jueves, para que podamos estar el grupo de varones. Mañana, el jueves, mañana le toca al hermano Raúl compartirnos la palabra para los varones. Varón, date el tiempo de escuchar lo que Dios tiene para ti a través de la vida de nuestro hermano Raúl, ¿verdad? Entonces, busquemos encendernos más. No desperdiciemos estos momentos tan importantes para encendernos, para poder tomar nuevas fuerzas en la palabra de Dios. También te invito como matrimonio que incites a tus jóvenes a ver los días sábados, ¿verdad? Las enseñanzas que se están transmitiendo a las 8 de la noche para los jóvenes, que tus jóvenes no los arrebate el mundo, hermano, hermana, sino que tus jóvenes sean ganados para Cristo. ¿Sí? Estórbales. Si quieren ver su celular o quieren ver, primero ven lo que Dios tiene para ti el día sábado con los jóvenes. Seamos sabios, hermanos. Seamos más sabios que el enemigo. Entonces, hermanos, yo los invito a que estén orando por la iglesia El Shaddai, a que estemos orando por el grupo de liderazgo, a que estemos orando por nuestra pastora, que nos dé nuevas fuerzas, que el enemigo no robe nuestro gozo, nuestra alegría de seguir trabajando, de seguir sirviendo, hermanos. Hermano, buenas noches, que Dios te bendiga, que Dios guarde tu vida y la de toda tu familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.